Muy buenas tardes. ¿Cómo están todas y todos? Un abrazo muy grande para cada uno de ustedes. Qué agrado poder estar nuevamente aquí, volver a encontrarnos. Han sido días de mucho conocimiento, de mucho compartir, de mucho interactuar también. Eh, y, y por supuesto, encantadísimo de que hoy día estemos en una nueva jornada. Espero que estén teniendo un excelente término de la misma y qué mejor que encontrarnos en este espacio para poder conversar y para poder vivir lo que son estas jornadas oncológicas de la UCM 2022. Sean muy bienvenidos y en nombre de nuestro rector de la Universidad Católica del Maule, doctor Claudio Rojas Miño, de nuestro decano de la Facultad de Medicina, el doctor Iván Castillo Montesinos, del director del Centro Oncológico, de don Raúl Silva Prado, reciban el más cordial y afectuoso de los saludos y parabienes en estas octavas jornadas oncológicas UCM 2022. Hoy ya vamos por nuestra quinta jornada y hablaremos de una temática especialmente importante, el cáncer con mayor tasa de incidencia en la población femenina. Hablaremos del cáncer de mama. Para eso nos acompañará el doctor Fernando Petracci, para hablar de cáncer de mama metastásico. ¿Qué nos dice la evidencia del mundo real? Recordarles que estas octavas jornadas oncológicas del Maule, que son las cuartas jornadas oncológicas macrorregionales del cáncer de las regiones del Maule y O'Higgins, son las segundas jornadas oncológicas nacionales y en esta ocasión las primeras jornadas oncológicas latinoamericanas son posibles gracias a un esfuerzo mancomunado entre la academia, la sociedad civil, los servicios públicos y la empresa privada. El Centro Oncológico de la Facultad de Medicina de la UCM, la Fundación Vida, la Seremi de Salud del Maule, la Seremi de Salud de O'Higgins, los servicios de salud de ambas regiones junto al patrocinio y apoyo de empresas Pfizer, principalmente para su clúster de Latinoamérica, nos ha permitido estar acá nuevamente con ustedes. Recuerden que se encuentran disponibles en nuestra página web todas nuestras sesiones. Estuvimos con el módulo 1, con el doctor Alejandro Berkovich, con las leucemias agudas. Pasamos por el módulo 2 con sexualidad y cáncer, a cargo de las psicooncólogas del Servicio COIR de la República Argentina, María Laura Rodríguez, María Laura Dupanlú. Y también estuvimos en el módulo 3 con la doctora Julia Palma, Cáncer en Chile, ¿dónde estamos hoy? Y también el martes recién pasado con el doctor Francisco Orlandi, la medicina de precisión al servicio del cáncer de pulmón. Así que todas estas presentaciones ustedes las podrán encontrar en la página jornadaoncológicas.cl, aquí donde ustedes han ingresado, se van al banner anterior y ingresan ahí a poder ver esas presentaciones que están en nuestra página web, en nuestra página de YouTube. Así que pónganle me gusta, pónganle compartir, la campanita para que estén siempre atentas de toda la información que nosotros vamos subiendo. Les indico que al finalizar estas 6 sesiones vamos a realizar una presentación, una evaluación, y una encuesta también vía web de lo que ha sido estas jornadas. La certificación cuenta con el venio de la Universidad Católica del Maule y corresponde a un curso de 23 horas. Y la encuesta nos va a servir para poder recoger todas esas inquietudes y buenas ideas que ustedes nos puedan otorgar para poder seguir haciendo una jornada de mejor calidad. Así que vamos a presentar entonces a nuestro siguiente expositor. El doctor Fernando Petracci es staff del Departamento de Cáncer de Mama del Instituto Alexander Fleming de Buenos Aires, miembro titular del Comité de Ética del Instituto, coordinador docente también del instituto. Él es jefe del servicio de oncología de la Clínica San Camilo de Buenos Aires, Argentina. ¿Quién nos entregará en esta presentación? Cáncer de mama metastásico. ¿Qué nos dice la evidencia del mundo real? Adelante, doctor. Hola, mi nombre es Fernando Petracci, soy staff del Departamento Médico del Departamento de Cáncer Mama del Instituto Alexander Fleming. Muchísimas gracias por la invitación. Me va a tocar hablar de cáncer de mama metastásico, receptor hormonal positivo, HER2 negativo. ¿Qué nos dice la evidencia en el mundo real? Los próximos 45 minutos voy a tratar de presentarles desde los ensayos clínicos a la vida real y cómo esto lo volcamos a una estrategia de tratamiento secuencial en pacientes con cáncer de mama metastásico. Estos son mis disclosures. Claramente, cuando hablamos de cáncer de mama metastásico, cualquier tipo de cáncer de mama,
Podemos tener dos posiciones opuestas, de tener enfermedad ósea exclusiva, a tener enfermedad visceral o metástasis viscerales, tener enfermedad oligometastásica o tener enfermedad con múltiples sitios y órganos, o tener pacientes en riesgo de vida con crisis medular o crisis visceral. Claramente, cuando hablamos de receptores hormonales positivos, HER2 negativo, tenemos que hacernos varias preguntas. Si el paciente es un cáncer de mama metastásico de novo, si es una enfermedad oligometastásica, si el paciente está ante una pseudo progresión o oligoprogresión, si el paciente tiene endocrino-resistencia primaria, secundaria, cuál es su estado general, cuáles son sus comorbilidades, y si el paciente recibió o no inhibidores de SDK previamente en adyuvancia o en enfermedad avanzada. Claramente los endpoints en la vida real para estos pacientes van a ser diferentes. Para un paciente que tiene enfermedad oligometastásica ósea, que es una situación de muy buen pronóstico, en el cual uno va a buscar más que nada estabilidad de enfermedad, lograr que el paciente viva más. No vamos a necesitar una rápida respuesta y vamos a priorizar la salud ósea, esto es evitar la descalcificación, la osteoporosis y el riesgo de fracturas a largo plazo. Pacientes que tienen múltiples sitios metastásicos, pero principalmente múltiples metástasis óseas, generalmente vamos a buscar un control del dolor, vamos a evitar el riesgo de fracturas o tratar de reducir el riesgo de fracturas a corto, mediano o largo plazo. De la misma manera, si hay riesgo de compresión o inestabilidad de columna, que esto nos puede llevar a una compresión medular. Y en pacientes que tienen una crisis medular, esto es un super scan con múltiples metástasis en médula ósea, que el paciente está en riesgo de vida, tenemos que buscar una rápida respuesta, sabiendo que es una de las situaciones más difíciles por el hecho de que los pacientes tienden a tener bicitopeñas, tricitopeñas, y es muy difícil mantener una intensidad y densidad de dosis de los tratamientos. Los pacientes que tienen enfermedad oligometastásica visceral son los pacientes a los cuales los consideramos candidatos a tratamiento loco regional, como toda enfermedad oligometastásica, con 2, 3, 4 metástasis, y poder ofrecer un tratamiento quirúrgico o alguna de las variantes de radioterapia. Los pacientes que tienen múltiples sitios de metástasis viscerales son de un riesgo intermedio de vida, entonces tenemos que buscar una rápida respuesta. Ahí donde entran en juego los inhibidores de SDK y qué inhibidor de SDK seleccionar. Y los pacientes que francamente están en crisis visceral, tenemos que reducir su riesgo de mortalidad, sacarlos rápidamente de la crisis visceral y después decidir cuál es la mejor estrategia de mantenimiento. Entonces, el endpoint cambia dependiendo cuál es el escenario, y a esto si uno le tiene que agregar si la paciente es premenopáusica, posmenopáusica, las comorbilidades, la medicación concomitante, e incluso hoy en día si son pacientes HER2-low, esto es receptor hormonal positivo HER2-low. Y si es una paciente receptor hormonal positivo HER2-low en el tumor primario, en la biopsia recaída, si es un tumor metastásico de nuevo HER2-low o fue HER2-low a la progresión luego de haber recibido tratamiento anti-HER. El escenario ideal para nuestras pacientes con cáncer de mama metastásico receptor positivo es que la segunda línea la seleccionemos en base a biomarcadores, esto es, la mutación germinal de BRCA1 o BRCA2 y la mutación somática de PI3K. Claramente, posterior a un inhibidor SDK, que es el standard of care, la segunda línea tendría que estar determinada por esto, salvo que el paciente se encuentre en crisis visceral y uno quiera optar por combinación de quimioterapia o quimioterapia más antiangiogénicos, buscando tercera respuesta. Pero si no, 30-40% van a ser PI3K mutados y les podremos ofrecer alpelisib más hormonoterapia, y un 13-10% van a ser BRCA mutados, al menos en línea germinal, y le ofrezcamos un inhibidor PARP. A esto hay que tener en cuenta ciertas premisas importantes. Toda mujer premenopáusica debe ser transformada en posmenopáusica. Desde el punto de vista, mi elección es, en la mayoría de las pacientes, en más del 90%, es la oophorectomía, más cuando los pacientes tienen compromiso visceral y uno quiere obtener una rápida respuesta. Entonces, por ser 100% efectiva, rápida, de bajo costo y tener menos efectos secundarios que el uso de un análogo RH-LH, es por el cual me inclino a utilizar la oophorectomía. Rebiopsiar a la recaída o a la progresión es una práctica habitual, y claramente pensar la estrategia de secuencia en base a las herramientas con las cuales yo cuento, cuál es el armamentario que yo tengo de drogas para ser utilizadas en cada ámbito que nosotros trabajemos, si es en espacio público, en espacio privado, y el acceso que yo tengo a estas herramientas. El paradigma cambió
Desde antes del 2015 a la fecha, el paradigma de manejo de cáncer de mama metastásico. De inicio hablábamos de calidad de vida, sin tener tratamientos útiles que impacten en sobrevida, y actualmente hablamos de impactar en sobrevida y calidad de vida. Antes teníamos hormonoterapia, teníamos everolimus y a la progresión quimio. Hoy tenemos múltiples inhibidores de CDK, tenemos inhibidores de PI3K, tenemos inhibidores de PARP, y motivo por el cual nosotros planteamos una estrategia secuencial. Hoy en día sabemos que la primera y la segunda línea, impactando positivamente la primera y segunda línea, logramos que los pacientes vivan más. Ese fue el cambio de paradigma, motivo por el cual hoy la decisión de cuál es la mejor estrategia en forma temprana, en enfermedad avanzada, es algo que tenemos que discutir en el día a día con nuestros pacientes. Hablando un poquito de generalidades de cáncer, de real world evidence en cáncer de mama o en cáncer en general, hay que hacer ciertas discrepancias de lo que son los ensayos clínicos y lo que es la evidencia de la vida real y qué porcentaje de datos recolectamos de cada uno de estos estudios. Claramente, los ensayos clínicos que llevan a la aprobación de una quimioterapia, de una droga innovadora, de un testeo, de un dispositivo, etcétera, son testeados en ensayos clínicos en los cuales los pacientes tienen criterios de inclusión, de exclusión, son randomizados o no, son comparados el estándar versus un placebo, o el estándar más un placebo, y es un escenario ideal. Claramente hay una intervención que puede ser un dispositivo, puede ser un testeo genético, genómico, o puede ser una droga innovadora o una combinación nueva de quimioterapia. Una vez que la droga es aprobada, después esta droga entra al mercado, esto es cuando los entes reguladores aprueban su comercialización, y ahí tenemos muchas veces los estudios de post-marketing, pero muchas veces también los pacientes son incluidos, son una población diferente a la del estudio, la del ensayo clínico, o es una indicación distinta, no una indicación on-label, sino una indicación off-label. Por eso de la práctica diaria surge los datos de evidencia real, de la vida real, como son indicaciones off-label, como son, esto es, evaluar en el mismo grupo poblacional o en un grupo poblacional diferente. Claramente las preguntas que se hace un estudio, un ensayo clínico versus las preguntas de datos de la vida real son diferentes. En uno buscamos eficacia, en otros efectividad, en unos vemos si la droga puede funcionar o el dispositivo puede funcionar, y en la vida real vemos si funciona en una población determinada y a veces una población distinta a la del ensayo clínico. Del 100% de los datos o la evidencia que nosotros recolectamos, el 90% proviene de datos de la vida real y un 10% de ensayos clínicos. Esto me da una pauta de utilización, ya sea de una droga, de un dispositivo, de un testeo genético o genómico. ¿Cómo es el ciclo de generación de evidencia en la vida real o de real world evidence? Todo nace de qué hacemos en la práctica diaria, esto es los datos de la práctica diaria, la recolección de esos datos o la generación de esos datos, el diseño de estudios de real world evidence, la generación de real world evidence, y después cuál es la utilidad de esos datos, de esa evidencia o de esos datos analizados y con determinada rigurosidad estadística. Es así que cuando generamos datos en la vida real, tenemos un objetivo, un diseño, una fuente, un análisis, evaluamos la calidad de los datos. Los datos pueden ser recolectados de historias clínicas electrónicas, de registros administrativos, de registros de farmacia, de guardia, de base de datos institucionales o de datos que reportan los pacientes. Los datos tienen que tener una calidad, esto es ser completos, estructurados, longitudinales, consistentes, trazables, etc. Cuando hablamos de un estudio de real world evidence, todos los estudios, como cualquier análisis científico, tienen una validez interna y externa, y tenemos múltiples diseños. Tenemos estudios observacionales, de registro, de control sintético, de crossover, estudios de cortes, casos y controles, estudios de seguimiento, estudios de Patient Reported Outcomes, esto es la evolución que reportan los pacientes por dispositivos móviles. Tenemos un área de transición de lo que son los estudios randomizados a los estudios no randomizados, que son los estudios pragmáticos, en los cuales son muy similares a un estudio a un ensayo clínico, pero no con la rigurosidad de un ensayo clínico, y realmente son estudios en los cuales se randomizan los pacientes, pero en la vida real. Pueden ser estudios abiertos o
estudios con doble ciego, ¿no? Los datos, la generación de evidencia va a tener distintas funciones. Puede ser un complemento de los datos de ensayos clínicos, puede ser el catalizador de un nuevo estudio de investigación, o pueden ser información que nos permita hacer una alternativa a un ensayo clínico. Eso va a depender en qué población se validó el estudio. La utilidad, y bueno, la utilidad va a ser para los distintos actores, para las agencias regulatorias, para los pagadores, los proveedores, en nuestro caso las aseguradoras o las prepagadas, para los pacientes o para la industria farmacéutica. Entonces, nosotros podemos utilizar los datos de la vida real para reforzar una indicación on-label, para generar una indicación off-label, para generar una aprobación en una población diferente, como puede ser palbociclib en hombres con cáncer de mama metastásico, remover una droga por mayor toxicidad que la evidenciada en un estudio de investigación, entonces remover una droga del vademecum, generar un precio de referencia o hacer una renegociación entre pagadores y la industria, y permitir que una droga sea utilizada en cánceres huérfanos infrecuentes o utilizar drogas huérfanas para determinados tipos de tumores, hacer una indicación guiada por secuenciación genómica o genética, o para complementar los modelos de riesgo compartidos o coberturas basadas en resultados y valor. De esta manera, todo el círculo cierra cuando nosotros generamos datos y nuevamente diseñamos nuevos ensayos clínicos. Y si uno recuerda, ya hace mucho tiempo que no vemos estudios pilotos. Los estudios pilotos eran estudios iniciales que me determinaron a mí si una droga iba a ser útil y de esa manera progresar a un estudio fase 3. Entonces, gracias a los datos de la vida real, se han reducido los costos de ensayos de estudios pilotos, ¿no? Los endpoints son diferentes. Como decíamos, ¿cuáles son los endpoints en la vida real con cada paciente? Es buscar tasa de respuesta, buscar menor toxicidad, buscar que los pacientes vivan más, buscar sacar a un paciente de una crisis que lo pone en riesgo de vida, etc. Pero si uno compara, como vemos acá en el rectángulo verde versus el celeste, la rigidez de los criterios de progresión de un paciente en enfermedad que está bajo un ensayo clínico, esto es, tiene tomografías cada 12 semanas, una vez que el paciente tiene progresión por tomografía o clínica, se corrobora dentro de los 28 días que el paciente haya progresado, etc. Pero en la vida real, cuando nosotros definimos un endpoint como puede ser sobrevida libre de progresión en la vida real, la fecha de progresión puede ser muy variable. Para mí puede ser la fecha en la cual se inicia otro tratamiento, para otro puede ser la fecha en la cual por tomografía constatamos que el paciente está progresado. Y a esto hay que tener en cuenta que los pacientes muchas veces sufren una pseudoprogresión o una oligoprogresión. Esto es, que una lesión crezca sin aparecer lesiones nuevas, o que tenga una oligoprogresión, esto es, que aparezcan mínimas y escasas metástasis nuevas en un determinado órgano, y les ofrecemos tratamiento local, entonces el paciente no cambia de tratamiento sistémico y estamos dentro del mismo periodo de sobrevida libre de progresión. Por eso, estos criterios hay que tenerlos en cuenta cuando uno analiza o quiere diseñar un estudio de real world evidence. Los criterios de progresión no son los mismos que los criterios de un ensayo clínico y muchas veces la sobrevida libre de progresión puede llegar a ser mayor que la reportada en un ensayo clínico para una misma droga. Claramente el dato robusto y el endpoint robusto es cuando vos tenés un ensayo clínico de real world evidence en el cual está informada la sobrevida, porque ahí sí, es una fecha determinada, ya sea la última vez que al paciente lo vimos en consulta o es la fecha determinada que el paciente falleció. Entonces, y hay que tener en cuenta que en cáncer de mama metastásico, principalmente receptor positivo, tenemos nuevos endpoints. Entonces, por un lado tenemos los endpoints de la vida real, por otro lado, para estudios de diseño de la vida real, y por otro lado tenemos los endpoints de los estudios clínicos. Entonces, que muchas veces se presta confusión y para un mismo endpoint, un estudio lo define de una manera y otro lo define de otra manera. Pero bueno, el intervalo libre de enfermedad o disease-free interval es entre la cirugía y la primera recurrencia locorregional o sistémica. El intervalo libre de tratamiento es desde que el paciente terminó su quimioterapia u hormonoterapia adyuvante hasta la recurrencia.
La sobriedad libre de progresión 1 es desde el paciente que se randomiza, en este caso estudios de inhibidores de CDK. El tiempo a la primera tratamiento sistémico es cuánto pasó desde la randomización al siguiente tratamiento después de la progresión. El intervalo libre de quimioterapia o tiempo a la quimioterapia o sobriedad libre de quimioterapia es hasta que el paciente hizo su primer quimioterapia. La sobriedad libre de progresión 2, la sobriedad, el tiempo al segundo tratamiento sistémico, y la sobriedad global, que es desde la randomización a la fecha de última consulta, en el cual el paciente puede estar vivo, fallecido o perdido. ¿Qué respuestas nos brindan los inhibidores de CDK en estudios de ensayos clínicos y en real-world evidence? Arranquemos con los estudios de ensayos clínicos. Claramente sabemos que fulvestrant y anastrozol eran las opciones, o pueden llegar a ser las opciones en un grupo pequeño de pacientes con enfermedad visceral o sin enfermedad visceral, pero claramente pacientes con enfermedad visceral utilizaban anastrozol o fulvestrant solo. Ha sido durante muchísimos tiempos una opción, con sobrevida libres de progresión que no superan los 16 meses. Los criterios de hormonoresistencia en cáncer de mama metastásico groseramente están basados en el consenso del 2016. Ya llevamos más de 6 años con este consenso sin grandes avances, y creo que es un déficit y es una cuenta pendiente mejorar los criterios o mejorar los biomarcadores de resistencia a todo tipo de tratamiento de bloqueo hormonal combinado. Pero bueno, tenemos pacientes con resistencia primaria, secundaria, resistencia primaria y secundaria en la fase de adyuvancia y en la fase de enfermedad avanzada. Tenemos múltiples estudios con inhibidores de CDK en todos los escenarios que han permitido responder la mayoría de las preguntas, ya sean pacientes que han progresado de quimioterapia en enfermedad avanzada, a 1, 2 o 3 líneas de hormonoterapia, pacientes que han recaído intratamoxifeno adyuvante o intrainhibidores de aromatasa adyuvante, todos los inhibidores indirectamente comparados, ribociclib, abemaciclib y palbociclib, y el dalpiciclib, que es en el reciente estudio DAUNA 2, muchos de ellos ya con un largo follow-up y con datos maduros de sobrevida global. Entonces, claramente tenemos 7 de los estudios pivotales, o los estudios más importantes con inhibidores de CDK, en el cual tenemos en pacientes hormonosensibles, en pacientes hormonoresistentes sin quimioterapia y en pacientes hormonoresistentes con quimioterapia avanzada. Por eso tenemos 3 de los estudios que se comparan indirectamente, como es el MONALIZA 2, el PALOMA 2 y el MONAR 3, y el MONAR 2, Paloma 3 y MONALIZA 3, y el MONALIZA 7 en premenopáusicas, que incluye un subgrupo de pacientes resistentes, sensibles, e incluso un pequeño grupo que había realizado quimioterapia en enfermedad avanzada. Múltiples preguntas fueron respondidas por palbociclib. En el Paloma 1 es el beneficio de palbo-letro versus letro en sobriedad libre de progresión en pacientes hormonosensibles. En Paloma 3, la utilidad de palbociclib más fulvestrant versus fulvestrant placebo en pacientes politratados, incluso premenopáusicas. Tratar de comparar y ver si el palbo es superior a capecitabine en una población posmenopáusica en el estudio PEARL, y en el YAM-PEARL en mujeres premenopáusicas, el estudio asiático, demostrando de que no es francamente superior. Entonces tiene algunas ventajas desde el punto de vista de calidad de vida y perfil de efectos secundarios, pero bueno, en el PEARL fue igual a ser capecitabine. El PADA-1, tratando de ver cuál es el mejor partner del palbociclib cuando los pacientes desarrollan mutación de ESR1, el Parsifal, ver cuál es el mejor partner de palbociclib, letrozol o fulvestrant en primera línea en hormonas sensibles, y el Flipper, un pequeño estudio fase 2 en el cual se trataba de ver si fulvestrant más palbo era superior a fulvestrant más placebo cuando los pacientes recaían durante la adyuvancia con tamoxifeno, demostrándose que era superior. Los estudios Monarch trataron de responder también distintos tipos de preguntas. Todos los estudios fueron positivos, yendo de atrás para adelante, Monarch 1, 2 y 3, el Monarch 1 en pacientes quimio endocrinos refractarios, en el cual beneficio de 6 meses, permitió la aprobación de abemaciclib monodroga en pacientes politratados, el Monarch 2 en pacientes hormonoresistentes en combinación con fulvestrant, y el Monarch 3 en pacientes hormonosensibles en combinación con inhibidores de aromatasa. Todos los estudios
fueron positivos con un hazard ratio de 0.5. El mismo escenario para ribociclib en el MONALEESA 3, MONALEESA 2 y MONALEESA 7. MONALEESA 7, un estudio exclusivo para premenopáusicas, en los cuales los 3 estudios demostraron con un hazard ratio de 0.5 el beneficio de ribo más hormonoterapia versus placebo. 4 estudios incluyeron pacientes premenopáusicas con distintas preguntas: el PALOMA 3 en pacientes politratadas, el MONAR 2 en pacientes hormonoresistentes, el MONALEESA 7 en pacientes en primera línea en combinación con tamoxifeno o inhibidores de aromatasa, y el GAMPER tratando de ver si palvoexemestán y leuprolid era superior a capecitabine. Hay un lindo metaanálisis que es el de Xu Shangao, en el cual se incluyeron todos los estudios y se demostró que la combinación de un inhibidor SDK más fulvestrant o un inhibidor de aromatasa impacta en sobrevida libre de progresión, ya sea en primera o en segunda línea, aproximadamente ganando 9 meses de mediana de sobrevida global, de sobrevida libre de progresión. En MONALEESA 7, arranquemos tratando de ver los datos de sobrevida de cada uno. Con el segundo análisis ad hoc se demostró un incremento de 10 meses, 48 versus 58.7 en sobrevida global en pacientes tratados con ribociclib más hormonoterapia. Después vamos a discriminar este dato en el cual se ve que el beneficio de transformar a una paciente de premenopáusica a posmenopáusica queda restringido al uso de un inhibidor de aromatasa más ribociclib. No hay beneficio en sobrevida cuando combinamos tamoxifeno más ribociclib. Se benefician ambos grupos de pacientes, las de mayores de 40 y las menores de 40 años, pero francamente el beneficio absoluto a 4 años en sobrevida global se lo llevan las pacientes menores de 40 años, casi con 1 de cada 10 pacientes con incremento en sobrevida a 4 años y una reducción del riesgo relativo de 19 versus 35. En MONALEESA 2, a casi 80 meses de mediana de seguimiento, demuestra lo mismo. Un año de impacto en sobrevida global, y a medida que nos vamos alejando, años 4, 5 y 6, se ve un incremento de 6, 8 y 12% de beneficio absoluto en pacientes tratadas con ribociclib más letrozol versus letrozol solo. Lo llamativo fue el estudio negativo, el PALOMA 2, casi a 90 meses de seguimiento en intención de tratar, 53 versus 51 meses, la rama de palvoletrozol versus letrozol placebo, y el análisis post-hoc presentado este año en ASCO, excluyendo aquellos pacientes que no se tenían datos completos de follow-up y de sobrevida, demostró que hay una reducción de 51 a 44 meses en la rama de letrozol, viéndose un cierto beneficio que no era estadísticamente significativo. El estudio MONAR 3, en el cual el segundo análisis interino de sobrevida, 5,8 años, nuevamente, fíjense, un año de diferencias en sobrevida global, estadísticamente significativo, con una reducción de las chances de mortalidad en forma relativa de 25%. Si comparamos los 4 estudios en primera línea, MONALEESA 2, MONALEESA 7, MONAR 3 y MONAR 2, podemos ver que la rama de placebo, esto es de hormonoterapia sola, es bastante coincidente, 54, 51, 51 meses, francamente positiva para el MONALEESA 2 y el MONAR 3, 67 y 64 meses, y no había sido alcanzado en el MONALEESA 7. Desde el punto de vista, si pasamos a enfermedad hormonoresistente, el MONALEESA 3, en el cual la combinación de ribociclib fulvestrant versus fulvestrant solo, también tiene un primer análisis planeado a 39 meses y ya tenemos un análisis ad hoc a 5 años, en el cual se ve un beneficio absoluto del 15% y nuevamente un año de beneficio en sobrevida global. El PALOMA 3 llevó un tiempo para que las curvas se vayan dividiendo. Estadísticamente no fue un estudio significativo, pero clínicamente fue un estudio significativo, viéndose un incremento de 7 meses en sobrevida global y 23 versus 16 meses a 5 años, pacientes que estaban todavía libres vivos y en tratamiento. El PALOMA 3 se vio que el beneficio franco de sobrevida global estaba restringido a pacientes que no habían hecho quimioterapia para enfermedad avanzada. Si vemos los datos en forma comparativa, primera línea y segunda línea, vamos a ver que hay 3 estudios positivos y 1 negativo,
que son el MONALYSA 2, el MONALYSA 7 y el MONARCH 3 en su segundo análisis interino de sobrevida. No fue estadísticamente significativo, pero sí fue clínicamente significativo, siendo el PALOMA 2 el único estudio que no mostró separación de las curvas. En cambio, en segunda línea vemos también 3 de los estudios que dieron positivo. La mayor diferencia la encontramos en el MONALYSA 3 y en el MONARCH 2. Una diferencia no estadísticamente significativa, pero sí clínicamente significativa para el PALOMA 3. Si vemos los datos de crossover de aquellos estudios que se disponen, la mayoría tenían datos de crossover, se ve que aproximadamente 10 al 20% de la rama de inhibidores de CDK y hasta un 35% en la rama de placebo hicieron crossover a un inhibidor de CDK diferente o fueron tratados a la progresión. Le hace, a pesar de tener un crossover tan elevado, los inhibidores de CDK demostraron beneficio en sobrevida. Solamente tenemos 2 estudios que tienen datos de pérdida de follow-up, fueron bastante comparativos en el MONALYSA 2, 12 versus 10%, y francamente diferentes en el doble entre la rama de palo y placebo en el PALOMA 2, 13 versus 21%. Estudios randomizados con inhibidores de mTOR, tenemos 3 estudios, el PRECOG, el Bolero 2 y el MANTA, en el cual fueron estudios positivos con beneficio en sobrevida libre de progresión, entre 8, 10, 12 meses con everolimus fulvestrant, pero sin beneficio en sobrevida. Después veremos cuál es el rol del everolimus en la era de los inhibidores CDK y post-inhibidores de CDK. 2 estudios permitieron la aprobación de inhibidores PARP, como son el Embraca y el Olympiad, con talazoparib y olaparib, demostrando un beneficio en sobrevida libre de progresión, no así en sobrevida, de 8,6 y 7 meses. Después veremos en qué lugar los ubicamos. El estudio SOLAR 1 fue el estudio que permitió la aprobación de alpelisima fulvestrant en pacientes hormonoresistentes, mayoritariamente progresados en inhibidores de aromatasa. El estudio demostró y fue cerrada una de sus ramas en pacientes hormonosensibles, en los cuales agregar alpelisib a un paciente con mutación de PI3K siendo hormonosensible no incrementa el beneficio a utilizar fulvestrant solo. Las curvas demostraron casi 11,5 meses en favor de alpelisib fulvestrant y tanto en primera línea como en utilizando alpelisib en primera como en segunda línea. En el subgrupo de pacientes que habían hecho un escaso subgrupo de pacientes, solamente 9 que habían hecho un inhibidor CDK previo, se ve que el beneficio del alpelisib se reduce a 5,5 meses y de utilizar fulvestrant solo a 1,8 meses. Si comparamos los datos de sobrevida, bueno, se ve que a pesar de que no hubo un beneficio estadísticamente significativo, sí lo fue desde el punto de vista clínico. Pacientes con mutación en PI3K se incrementó 39 versus 31 meses la sobrevida global, un delta de 8 con un hazard ratio de 0,86, pero no fue estadísticamente significativo. Y en el último ESMO se demostró que aquellos pacientes que tienen enfermedad visceral son los que más se beneficiaban con el uso del alpelisib fulvestrant, 37 versus 22 meses. Si vemos comparativamente la corte A del estudio BAILIB, que es fulvestrant alpelisib post-inhibidor de CDK, se ve que a 6 meses la mitad de los pacientes estaban libres de progresión. Pero bueno, uno no puede ser muy optimista con los resultados de los inhibidores, de los tratamientos posterior a los inhibidores de CDK. Fíjense que fulvestrant alpelisib letrozol, alpelisib fulvestrant post-quimio, manejamos medianas de tiempo de la progresión de 5 a 7 meses. ¿Qué datos tenemos de la vida real con los inhibidores de CDK? Tenemos datos de toxicidad, de calidad de vida, de reporte de pacientes ancianas o pacientes frágiles, de interacción con medicación concomitante, de secuencia de tratamiento, de biomarcadores, de crisis visceral y qué pasa inhibidores de CDK versus quimioterapia. Para entender, para hacer un análisis de Real-World primero que hay que entender que tenemos herramientas estadísticas para analizar estudios de Real-World Evidence, ya que son estudios que habitualmente están cargados de sesgos de confusión, de datos, de selección, de informes, de clasificación errónea. En sí, la mayoría de ellos no son estudios randomizados, por eso utilizamos herramientas estadísticas como es la puntuación de propensión o el propensity score, que en términos generales es una regresión logística binominal multivariada. Tiene un nombre raro, pero bueno, es una herramienta estadística para poder generar pseudopoblaciones y analizar 2 ramas de poblaciones diferentes o poblaciones similares con tratamientos distintos.
Es así que tenemos, por un lado, el Inverse Probability Treatment Weighting, que es la ponderación del tratamiento por el inverso de la probabilidad, estabilizado o no. Y por otro lado tenemos el emparejamiento por puntuación de propensión, o mejor dicho en inglés, Propensity Score Matching. Son dos herramientas complementarias. Por un lado, la ponderación del tratamiento por el inverso de la probabilidad genera un análisis de población, utiliza toda la población, pero en sí genera una pseudopoblación, porque genera pseudopacientes, mantiene el N inicial, se puede hacer más de una comparación, y en cambio el Propensity Score Matching tenés que reducir la población que vos tenés, el número de pacientes que integran tu población, porque sacás pacientes que no pueden ser comparados entre una rama y otro. Entonces, por un lado es una pseudopoblación, por otro lado te quedás con los pacientes que pueden ser comparados entre sí. La ponderación de tratamiento lo que realiza es actúa sobre los confundidores y genera un balance, mientras que el Propensity Score Matching genera un análisis de sensibilidad. Por eso son análisis complementarios. Tenemos múltiples estudios de ribotril con inhibidores de CDK analizando los distintos escenarios. Entonces, pacientes politratados, pacientes en primera línea, pacientes con medicación concomitante, pacientes que entraron en estudios recolectando datos de historias clínicas electrónicas, pacientes que estudios con reporte de pacientes, etc. No vamos a nombrar todos ellos, sino que vamos a nombrar algunos característicos. Fíjense, tenemos incluso estudios en pacientes en uso compasivo, en pacientes con politratados con más de 4 líneas. Uno de los estudios globales de inhibidores CDK es este estudio presentado en San Antonio en el 2019 de Downer, en el cual demuestra que datos de la vida real, cuando vos utilizas en primera línea un inhibidor de CDK más hormonoterapia, supera en sobrevida o impacta positivamente sobre vida a utilizar hormonoterapia sola o cualquier otro tipo de tratamiento o quimioterapia sola. Entonces esto refuerza la indicación de utilizar un inhibidor de CDK más hormonoterapia en la vida real. El estudio de Ribana, publicado recientemente en ASCO de este año, demuestra que ribo más hormonoterapia es superior a hormonoterapia sola y superior a quimioterapia en sobriedad libre de progresión cuando estos son utilizados en primera línea de tratamiento. El Paloma H nos demuestra en una población añosa que la mayoría de los pacientes añosos, 3/4 partes, inician con una dosis de 125 miligramos, pero a pesar de esto tenemos mayor chance de tener efectos secundarios severos, casi 1 de cada 4, y 1 de cada 4 también que va a reducir dosis y menos del 6% discontinuación de tratamiento. Entonces, más que en esto, es una cuestión de predisposición de los pacientes al tratamiento. Este es un estudio interesante y creo que es el único con el cual contamos de Shahina Dahoud de Dubái, en el cual evalúa que aproximadamente hay un 6% en la práctica diaria de pacientes que van a debutar con crisis visceral al diagnóstico y de los cuales el 17% utilizaron inhibidores de CDK en primera línea. El mensaje de este estudio, que es un estudio interesante para leer, demuestra que, primero, todo aquel paciente que haga un inhibidor de CDK teniendo crisis visceral, esto impacta en sobrevida. Y si el inhibidor de CDK se utiliza en primera línea para contrarrestar la crisis visceral, esto impacta en sobrevida. Versus no hacer inhibidores de CDK y hacer cualquier otra estrategia de tratamiento, dentro de los cuales estaba descrita la quimioterapia. Un estudio de British Columbia y otro estudio de Francia me demuestran dos escenarios: utilizar everolimus posterior a palbociclib o utilizar everolimus exemestane previo a palbociclib, que era una estrategia en la práctica. Muchos de nosotros, cuando apareció el palbociclib, veníamos tratando a nuestros pacientes con Bolero 2, con everolimus exemestane, y a la progresión les ofrecimos palbociclib. Esto demuestra, por un lado, que si yo utilizo everolimus exemestane en segunda línea, me va mejor cuando lo hago posterior al letrozol palbo, pierdo un poquitito de efectividad cuando lo hago posterior a fulvestrant palbo, y ya después, si utilizo everolimus exemestane en tercera y cuarta línea, las medianas de tiempo de la progresión caen a 5 o 3 meses y medio. Y utilizar palbo fulvestrant posterior a everolimus exemestane, las medianas son de 5,8 y a pesar de que se han hecho fulvestrant, el rechallenge a fulvestrant también había sido útil. Dos estudios importantes
respecto a medicación concomitante y cómo el uso de medicación concomitante impacta negativamente en el beneficio de los inhibidores de CDK, al menos de palbociclib y de ribociclib. Este es el estudio italiano. El estudio italiano demuestra que cualquier paciente que al menos utilice un mes de tratamiento de cualquier inhibidor de la bomba de protones ve deteriorado el beneficio de palbo más hormonoterapia. Fíjense las medianas, 38 versus 14 meses. Casi a más de la mitad, a menos de la mitad de beneficio cuando utiliza al menos un mes de inhibidores de la bomba de protones. Y esto va en contra también cuanto mayores criterios de hormonoresistencia versus hormonosensibilidad tenga el paciente. El otro estudio es un estudio turco, en el cual demuestra nuevamente que el uso concomitante de inhibidores de la bomba de protones en pacientes tratados con ribociclib o palbociclib reduce el beneficio o la efectividad de estas drogas, independientemente si los pacientes son tratados con inhibidores de aromatasa o con fulvestrant. El estudio Madeleine es un estudio de Patient Reported Outcomes a través de sus móviles. Esto es ver si la neutropenia impacta negativamente en la calidad de vida de los pacientes, más allá de otros análisis, pero lo que se vio que los pacientes, por más que tenían desarrollado neutropenia, no empeoraban su calidad de vida, mayoritariamente en pacientes añosos. Por otro lado, tenemos los estudios latinos, entre los cuales me tocó liderar el estudio Renata, en el cual sacamos varios datos. Fue un estudio prospectivo, un estudio consecutivo, esto es, incluimos todos los pacientes que habían utilizado palbociclib desde 2015, largo follow-up, casi más de 4 años, y vimos que, bueno, los pacientes utilizaban palbociclib mayoritariamente en primera línea, en combinación con letrozol, que las tasas de beneficio clínico eran altos, en primera línea y en segunda, que la mayoría utilizaban 125 miligramos de dosis de inicio, que era mucho menos frecuente las chances de interrupción o retraso de dosis y reducción, y que la discontinuación de tratamiento era aún menos frecuente que los ensayos clínicos, 2%. Tuvimos un pequeño mayor chance de neutropenias febriles, probablemente por el perfil de pacientes añosos, y que en el 60% la mayoría de los pacientes progresaban con enfermedad visceral, llevando a que 6 de cada 10 requieran quimioterapia a la progresión de palbociclib. A pesar de, bueno, de este tipo de población, etcétera, la mediana de sobrevida libre de progresión en la vida real fue de 29 meses, 36 meses cuando se era utilizado en primera línea, 32 meses cuando la combinación era con fulvestrant. No habíamos alcanzado la mediana de sobrevida libre de progresión, independientemente del escenario, en pacientes con enfermedad avanzada, cáncer de mama de nuevo, con inhibidores de aromatasa o combinando con fulvestrant. Otro estudio más chiquitito que es el Reach Out, es un estudio de riego en primera línea con ribociclib más hormonoterapia, es un estudio austríaco en el cual también, un pequeño estudio en el cual se ve que no se alcanzó la mediana de sobrevida libre de progresión en pacientes tratados con ribociclib. Flatiron de Michele y Peer Reality X, uno puede interpretar que es la evolución de un mismo estudio. Flatiron es una base de datos de hospitales comunitarios, además tiene más de 2 millones de datos de pacientes oncológicos, más de 220 centros comunitarios de Estados Unidos. Posteriormente esta base de datos fue comprada por Roche, motivo por el cual se debió cambiar el nombre del estudio, pasando a ser el nombre de Ángela de Michele, que fue la primera autora, y actualmente descrito como Peer Reality X. Por eso fue una evolución de los estudios hasta tener datos de sobrevida libre de progresión en pacientes tratados en primera línea con palbo-letro o palbo más inhibidores de aromatasa, y actualmente tenemos la publicación de Peer Reality X con palbo más inhibidores de aromatasa versus inhibidores de aromatasa solo en primera línea, y el dato crudo o el endpoint primario, que es la sobrevida global. Este es el estudio, casi 2 años de mediana de seguimiento, pacientes tratados con palbo más un inhibidor de aromatasa versus un inhibidor de aromatasa, analizados con propensity score y con YPTW como análisis primario y como análisis complementario de sensibilidad. Y esto es lo que decíamos previamente, cuando un estudio de riesgo tiene datos de sobrevida global, le da un peso muy fuerte al estudio. El típico paciente incluido fue pacientes con enfermedad visceral, 25 a 33%, pacientes con metástasis ósea, 38%, y 33% con metástasis de novo, y fíjense que era una población de 67 a 72 años, una población añosa. ¿Qué sucedió? Bueno,
Todavía al momento del cierre del estudio, 51% de los pacientes estaban en tratamiento con alpelisib más un inhibidor de aromatasa, versus 35% de inhibidores de aromatasa en la rama control, y a la progresión 49% hicieron tratamiento, de los cuales la mitad hizo un switch a otro inhibidor de aromatasa, algunos hicieron quimio u hormonoterapia sola, y en la rama de inhibidor de aromatasa el 65% de la población hizo algún tratamiento, de los cuales el 50% hizo un inhibidor de CDK. Esto es interesante por el hecho de que nos responde una pregunta respecto a cuál es el mejor momento para utilizar un inhibidor de CDK. Todavía no tenemos los resultados del estudio SONIA, que es un estudio de switch de hormonoterapia, y si vos hiciste hormonoterapia, la progresión le pones un inhibidor de CDK, y si hizo un inhibidor de CDK, la progresión le pones hormonoterapia. Eso nos va a permitir, junto a esto, contestar de cuál es el mejor momento para utilizar un inhibidor de CDK. En mi interpretación, creo que cuanto antes, mejor. Es un estudio que, ya sea por el análisis no ajustado como por el análisis ajustado, por el balanceo por el peso versus el propensity score matching, en todos fue estadísticamente significativo en sobrevida libre de progresión de la vida real y en sobrevida global. Si comparamos los tres estudios, podemos ver por un lado que se mantienen los tres estudios el beneficio en sobrevida libre de progresión, 26 versus 17, 20 versus 12, 20 versus 16, y en la medida que corre el tiempo, los datos se ponen más maduros, y fíjense cómo los datos de sobrevida de vida real en el P-Reality X son de 58 versus 43 meses, datos muy similares a los, o complementarios a los estudios, a los ensayos clínicos de MONALISA y MONARCH. La pregunta se abre cuando vos tenés un ensayo clínico randomizado en el cual no tenés beneficio en sobrevida, tenés 666 pacientes, toda una estructuración estadística, etcétera, un cálculo de muestra, y de ahí pasas a la vida real en la cual multiplicás la cantidad de pacientes con similares características incluidos en los estudios y pasas a tener resultados positivos en sobrevida de 58 versus 43. Las expectativas con datos de ensayos clínicos y con datos de la vida real en segunda línea en pacientes progresados o inhibidores CDK no son muy buenas, a mi entender. Y ahora vamos a ver los números con los cuales nos manejamos. Pero, por ejemplo, un paciente que hace un inhibidor de aromatasa más un inhibidor de CDK, nos aseguramos aproximadamente 25 meses de sobrevida libre a la progresión en primera línea. Pero a la progresión, por ejemplo, si entra dentro de los criterios del SOLAR-1, las medianas de tiempo de la progresión son de 7 a 2 meses. Paciente con PI3K mutado, fulvestrant solo, son 2 meses. En el estudio BYLib, 5,5 a 7 meses. Los datos de Real World Evidence del British Columbia me dicen que everolimus exemestane, desconociendo la mutación en PI3K, dura 8 a 9 meses posterior a un inhibidor de aromatasa. Después, si pasamos a la tercera línea con quimioterapia, estos son los números, 1 a 4 meses de mediana de tiempo a la progresión. Por ejemplo, estudio Trinity nos dice que aproximadamente, independientemente de la mutación de PI3K, las medianas son 6-7 meses. El estudio Maintain, 5 meses. El estudio everolimus exemestane posterior a un inhibidor de aromatasa, un inhibidor de CDK y fulvestrant son 7. Inhibidores de aromatasa solo posterior al inhibidor de CDK y fulvestrant son 3. Y una pequeña data de quimioterapia posterior a un inhibidor de CDK, que es un estudio de vida real con eribulina, que nos demuestra que la mediana de tiempo de la progresión son 10 meses. Entonces, fíjense que el escenario no supera los 8 meses en el mejor de los casos, 5, 6, 7, 8 meses. La verdad que en esto todavía hay que seguir trabajando para identificar más biomarcadores. Entonces, nos quedaría un grupo pequeño que se podría llegar a beneficiar de fulvestrant solo, enfermedad ósea exclusiva, por ejemplo. Pero si no, los pacientes, el estándar de tratamiento son los inhibidores de CDK más hormonoterapia. A la progresión, si tiene mutación de PI3K, agregarle alpelisib, haciendo switch de hormonoterapia. Si el PI3K es wild type, la oferta de dar everolimus en combinación con hormonoterapia, en base a lo que decíamos. Si es BRCA mutado, la cuestión es en qué secuencia dar, pero hoy en día, a pesar de que sea BRCA mutado, el estándar de tratamiento es un inhibidor de CDK en primera línea. Y tratar de dar el inhibidor de PARP a la progresión antes de ofrecerle quimioterapia al paciente. Claramente, los pacientes con crisis visceral
de a poquito vamos haciendo nuestra experiencia por la rápida tasa de respuesta que nos ofrecen los inhibidores de CDK. Si el paciente tiene una crisis visceral de novo y tenemos un rápido acceso a los inhibidores de CDK y al paciente lo vamos a seguir en forma temprana, el uso de un inhibidor de CDK parece una situación óptima, o posterior a hacer quimioterapia, dejarlo con inhibidores de CDK de mantenimiento. Siempre tenemos la misma pregunta de cuál es el mejor mantenimiento posterior a la quimioterapia en un paciente que lo sacamos de la crisis visceral. Tenemos algunos datos en marcha que está la posibilidad de dar capecitabine, de dar algún antiangiogénico como el bevacizumab o utilizar fulvestrant. Y para un número muy chiquitito de pacientes en el cual les identificamos inestabilidad microsatelital o déficit de mismatch repair o fusión de NTRK, tenemos algunas terapias dirigidas como es el pembrolizumab o los inhibidores de NTRK como entrectinib y larotrectinib. Así que bueno, muchísimas gracias, espero haber cumplido con el tiempo y estoy abierto a preguntas, comentarios y tratar de sanar las dudas que tengan. Muchísimas gracias. Perfecto, ahí sí. Perfecto, muchas gracias al doctor por darnos la posibilidad de poder conocer de este tema, poder vincularnos más estrechamente con algo que realmente es una enfermedad ya en un estado avanzado. Estar con una situación de un cáncer metastásico, ya estamos hablando de un cáncer tipo 4, estamos hablando de una complicación ya tremenda, y tener la posibilidad de poder entregar el entender esa complejidad es importante. Así que quiero saludar al doctor Fernando Petracci, que está acá. Hola doctor, ¿cómo anda? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Tremenda presentación. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Genial, doctor. Estamos nosotros en nuestro quinto módulo ya y conversando, y agradecido de poderlo tener acá para conversar precisamente de todo este tema. Y queremos motivar a la gente a que pueda participar, a que nos hagan sus preguntas en el chat y que puedan saludarnos. Vamos a leer algunos saludos porque ha estado bien interactivo el chat de todas maneras. Vamos a leer algunos saludos porque tenemos gente de todos lados mirándonos. Estamos desde Linares conectándome, dice. Hola, muy buena, dice Dagoberto. Hola a todos, buenas tardes. Seba dice hola. ¿Qué tal, Marvin? Vanessa, ¿cómo están todos desde el Hospital de Santa Cruz? Saludándonos a nosotros desde Coltauco también están presentes. Así que los saludos para ustedes desde Colbún. ¿Cómo está Colbún? Saludos desde la patología mamaria del Hospital de la Florida. Extraordinario, ahí está Alejandra Vega. Y hagan sus preguntas al doctor acá. Está Carmencita haciendo algunas consultas acá. Y dice, por ejemplo, vamos a empezar a leer algunas preguntas, doctor. En relación al tratamiento, ¿usted cree que la población de Chile tiene la posibilidad de acceder a ellos? Yo creo que estaremos hablando de los inhibidores principalmente. Claramente los inhibidores están aprobados en Chile, ya por una cuestión de haber participado en varias conferencias, de haber estado presencialmente en Chile con colegas de distintas instituciones. Sé que hay disponibilidad de los inhibidores de CDK, tanto de palbociclib, de ribociclib, abemaciclib. Claramente una de las dificultades de toda Latinoamérica, incluso en Argentina, es la restricción muchas veces a través del sistema público de salud para acceder rápidamente a este tipo de medicamentos. Creo que es un trabajo importante que tenemos que hacer todos e insistir en que el cambio de paradigma del manejo de las pacientes con cáncer de mama metastásico surgió del uso de palbociclib, ribociclib y abemaciclib. Desde que se descubrió y se aprobaron estos medicamentos, la historia cambió. Entonces, claramente uno tiene que aclarar que el acceso es heterogéneo. No todos los pacientes acceden, son drogas costosas, pero la mayoría de los sistemas de salud los tienen aprobados por su... Y en mayor o menor medida logramos que los pacientes accedan. Así que todavía queda mucho trabajo por realizar para que el 100% de las pacientes metastásicas
y los pacientes metastásicos, esto es, hombres con cáncer de mama metastásico, accedan a este tipo de tratamientos. Y claramente tenemos que tratar de ofrecérselos en forma temprana. Esto es, claramente en la primera línea de tratamiento en lo posible. Este tipo de medicamentos funcionan mejor en cuanto los pacientes no estén expuestos a quimioterapia en enfermedad avanzada. Entonces, y el escenario es para la gran mayoría de los pacientes, con metástasis óseas, con metástasis viscerales, con metástasis óseas y viscerales, para los pacientes que tienen una recaída temprana después de haber terminado el bloqueo hormonal, o para los pacientes que recaen durante un bloqueo hormonal con tamoxifeno o con letrozol. Claramente, bueno, uno tiene que insistir, a pesar de la heterogeneidad que tenemos en el acceso con todos los modelos del sistema de salud de Latinoamérica, que son algunas cuestiones son bastante comunes, pero otras son muy heterogéneas. No es lo mismo el sistema de salud de Colombia, de Brasil, de Uruguay, de Chile, de Argentina, de Perú, de Ecuador, en el cual hay algunas similitudes, pero francamente los sistemas públicos son los que menor acceso tienen a este tipo de medicamentos, ¿no? Los inhibidores de CDK. Perfecto. Doctor, pregunta también Constanza, ¿qué opina sobre el exemestano? No, desde el punto de vista, exemestano es un acompañante es un inhibidor de aromatasa, un inhibidor no esteroideo de aromatasas que se utiliza como droga única en el postoperatorio en forma de adyuvancia, pero también es una droga que la utilizamos en forma conjunta con los inhibidores de CDK. Es una droga que utilizamos con Palbo, con Ribo, o con Abema, y es otro de las drogas acompañantes de Everolimus en segunda línea. Así que, sí, en términos generales, y es la droga que más utilizamos en mujeres premenopáusicas. Así que que transformamos a posmenopáusicas. Pero bueno, sí es una droga de suma utilidad y de uso realmente muy habitual. Sí. Bien, por ahí, doctor, felicitan al equipo de Uncuyo de Argentina que han avanzado tanto en el cáncer de mama, dicen también. Así es, en Mendoza. Sí, un abrazo para allá. Saluda, muy, muy interesante el tópico, muy completo y muy buena presentación, dicen, doctor, acá, así los saludos para ustedes. Y la verdad que este caso, el cáncer de mama metastásico afecta a un grupo importante o puede llegar a afectar a un grupo importante de mujeres que tienen cierto cáncer de mama. ¿Cómo es la realidad en el país de Argentina versus quizá comparado con lo que podamos tener nosotros acá, en el aspecto macro? Bien, la distribución de cáncer de mama metastásico depende mucho si el país tiene instaurado campañas de detección precoz. Entonces, cuanto más acceso tengas a campañas de detección precoz y concientización, más raro que encuentres un porcentaje alto de pacientes con cáncer de mama metastásico. Entonces, hoy en día más o menos se calcula, dependiendo del nivel sociocultural, socioeconómico-cultural, que un 5% de las pacientes van a debutar con cáncer de mama metastásico. Y el otro porcentaje que van a hacer metástasis son aproximadamente un 20-25% de mujeres que tienen cáncer de mama temprano y que después de la cirugía, de los rayos y de la quimio y del bloqueo hormonal van a tener una recaída de enfermedad a los 2, 3, 5, 10 o 15 años. Entonces, porcentaje chiquito debuta con cáncer de mama metastásico de novo y la mayoría van a ser pacientes con cáncer de mama metastásico con recaída. Entonces, pero en términos generales, menos del 10% muy probablemente tanto en Argentina como Chile debutan con cáncer de mama metastásico. Ese porcentaje es más alto en mujeres con nivel sociocultural y económico bajo, en el cual no tienen acceso a la información y el diagnóstico ya es tardío cuando la paciente está asintomática. Son pacientes habitualmente que no ingresan a las campañas de detección precoz con mamografía y ecografía. Entonces, ahí es una dificultad de acceso, ¿no? Tanto acceso al diagnóstico, más que nada, más que al tratamiento. Entonces, ahí sí tenés por ahí un porcentaje un poquitito más alto de pacientes con enfermedad metastásica de inicio. Perfecto.
Doctor, dice, buenas tardes, dice Víctor, ¿alguna evidencia de inhibidores de ERK en metástasis de cáncer de mama? Inhibidores de ERK Sí. o de CDK, porque de ERK es inhibidores de ERK o MET. ERK. Ok, hoy en día no. Hoy en día, fuera de un estudio de algún estudio de investigación o fuera de los de algún hallazgo de alguna de biopsia líquida o de, como puede ser un Foundation Medicine o un Caris, no tenemos, no hay ninguno aprobado ni tampoco ninguno en vías de aprobación. Así que son drogas que para el modelo de cáncer de mama no son utilizadas. Perfecto. Alguien más que quiera dejar sus preguntas también pueden hacerlo. Muchos saludos tenemos acá de todos lados, doctor. Agradecidos por su participación. Tenemos a Carmen saludando, a Erika saludando, Patricio, Constanza, dejando sus saludos acá. Así que genial todo lo que han podido participar. Y bien, doctor, vamos a dejarlo hasta acá. ¿Hay algún? Acá me dice... Buenas tardes, sí, ya habíamos contestado esa pregunta. Así que, bien, doctor, agradecemos enormemente la posibilidad que hayamos tenido de poder contar con su presencia y que hayamos poder disfrutado de este tema y que nos haya dedicado parte importante de su tiempo a poder participar de esta jornada oncológica. Así que, doctor, reciba un abrazo muy grande, muchas gracias por participar acá. Y no sé si quiere decirnos o dejarnos algunas palabras finales. No, bueno, la verdad que un placer haber compartido un poquitito lo que vieron de la presentación son muchas horas de estudio y de experiencia, así que uno trata siempre, cuando hace una presentación, tratar de educar. Así que, bueno, espero que les haya servido y, bueno, estoy a la orden para lo que necesiten y, bueno, un abrazo enorme a la distancia. Así que lo que necesiten, cuenten con... Ok, perfecto, doctor. Por ahí estábamos dejando su correo. Pueden escribirme, que cualquier consulta que tengan me escriben por mail. Sí, aquí estábamos dejando precisamente su correo por si alguien quiere hacerle alguna consulta a usted. Así que, doctor, un abrazo grande, todo el éxito del mundo, muchas gracias por su presentación y nos veremos en otra oportunidad. Abrazo enorme, hasta luego. Bien, y para todos ustedes, estamos cerrando nuestro quinto módulo de nuestras jornadas. Recordarles que están disponibles las clases y todos estos módulos en la página jornadaoncológicas.cl. Todas las secciones están ahí. Agradecemos enormemente a la productora contentmarketing.cl, a MediaStream, quienes nos están dando la posibilidad de poder salir al aire y hacen posible llegar a cada uno de ustedes. Así que les mando un abrazo muy grande, que tengan un feliz jueves, término de jueves, y nos vamos a encontrar el próximo martes. No sin antes, voy a dejarlos con un video de Pfizer, de nuestro patrocinador, y de la Fundación Vida, que nos hace posible poder también llegar a cada uno de los expositores que estamos acá. Así que un abrazo grande para ustedes y nos vemos el próximo martes. ¿Sabías que promover un estilo de vida saludable es cuidarnos juntos? Descubre el nuevo portal creado por Pfizer, www.cuidarnosjuntos.com. Un espacio integral para acompañar a la comunidad y a nuestros pacientes a través de contenido informativo y herramientas útiles para el cuidado de su salud. Explora las distintas secciones: alimentación, ejercicio, bienestar y mente, patologías con información sobre distintas enfermedades como cáncer, artritis y otras, datos de organizaciones de pacientes y asociaciones médicas, y un buscador de centros de atención. Y la sección Mi Salud, donde encontrarás herramientas que te ayudarán a lograr una comunicación más efectiva con tu médico tratante. En este portal te esperan artículos con respaldo científico, videos online y material descargable. ¿Te gustaría disfrutar de una mejor calidad de vida? Te invitamos a visitar cuidarnosjuntos.com. Pfizer. Para una persona con cáncer, el acompañamiento es vital. Para una persona con cáncer, alimentarse bien es fundamental.
Para una persona con cáncer, la contención es primordial. Para una persona con cáncer, sentirse activo es prioridad. Para las personas con cáncer, la Fundación Vida es la posibilidad de una vida mejor. Infórmate y haz tu aporte en www.vi-da.cl. Fundación Vida.